En la cadena SER, Hora 25. Aida Bao. Y vamos a empezar antes de nada con la situación a esta hora en las zonas de España más afectadas por el temporal de lluvia, nieve, viento y oleaje que sobre todo afecta a esta hora al Mediterráneo. La Agencia Estatal de Meteorología acaba de activar el aviso rojo por lluvias en la provincia de Málaga, un aviso que va a durar como mínimo hasta las 4 de la mañana. La Junta de Andalucía ha enviado un S-Alert a un total de 27 municipios para pedir precaución. Allí en Málaga las condiciones meteorológicas han obligado esta tarde-noche al desvío de una decena de vuelos. También en Andalucía hay aviso amarillo en otras zonas de Cádiz o de Huelva. Vamos hasta allí. Jaime Navarro, buenas noches. Buenas noches. Y el paso del temporal por Andalucía ha dejado este sábado más de 60 incidencias atendidas por el 112, la mayoría por lluvias intensas, aunque sin daños de gravedad. La provincia más afectada ha sido Málaga, con más de medio centenar de avisos. Marbella ha concentrado una veintena por anegaciones de calles, viviendas y locales. El temporal ha tenido además impacto en el tráfico aéreo. En el aeropuerto de Málaga los controladores han informado de esperas en la aproximación de aviones por motivos de seguridad y 4 vuelos han sido desviados por la meteorología adversa. La Junta mantiene activado el plan especial de inundaciones en fase de preemergencia, mientras la EMET mantiene el aviso en Málaga, que se extenderá a Granada y Almería a partir de la medianoche, con avisos amarillos aún activos en Cádiz y Huelva. En Cataluña han localizado con vida esta tarde a un hombre que hacía windsurf en el mar a pesar del temporal. Allí las acumulaciones de agua mantienen a las autoridades en alerta. Son cientos de llamadas las que ha recibido el 112 durante el día de hoy. Protección Civil pide precaución y prudencia ante la nevada en el Pirineo y la crecida de los ríos. Radio Barcelona, Soledad Domínguez, adelante. El 112 ha recibido a lo largo del día cerca de 900 avisos relacionados con las lluvias. El accidente más grave es el que se ha registrado a mediodía en Sabadell. El viento ha hecho caer una farola y ha herido a 2 personas. Una mujer que está en estado crítico, su acompañante con heridas menos graves. Además, los servicios de emergencia han tenido que rescatar a los conductores de medio centenar de vehículos que han quedado atrapados en la Nacional 260, en la Collada de Tosas, muy cerca de la estación de esquí de La Molina. Ahora mismo preocupa la situación en la zona del Ripollés. Sigue nevando y hay diversas carreteras cortadas o donde se necesita circular con cadenas. Esto hoy, pero ¿cuál es la previsión meteorológica para las próximas horas y para mañana domingo? Natalia Santamaría, buenas noches. Buenas noches. Esta madrugada se espera que continúe el aviso rojo por fuertes lluvias en Málaga hasta dentro de unas horas. También se extienden los avisos amarillos durante toda la noche por precipitaciones en Castilla-La Mancha, Murcia, Castellón y zonas de Cataluña como Girona, Barcelona o Tarragona. Para mañana continúan las precipitaciones en gran parte del país. En la provincia de Valencia, el Centro de Coordinación de Emergencias ha pedido esta tarde a la población que por las lluvias y tormentas que se esperan este domingo no se aparque en cauces secos o en zonas inundables. En la Comunidad Valenciana y en Andalucía se mantendrá el aviso naranja por las lluvias, amarillo en Castilla-La Mancha, Aragón, Cataluña y la región de Murcia. Pues tiempo complicado, sobre todo en el Mediterráneo, en un día que ha sido de muchos atascos en la carretera. ¿Cómo se circula a esta hora? Belú Jiménez, buenas noches. Buenas noches, Aida. A esta hora la circulación del tráfico ha vuelto prácticamente a su normalidad. La DGT no informa de grandes incidencias en estos momentos, por lo que se circula sin problemas en las carreteras españolas. A pesar de ello, desde la Dirección General de Tráfico piden precaución a todos aquellos que vayan a coger el coche esta noche, especialmente en la provincia de Málaga, por el aviso rojo que hay activo por lluvias, y también que se eviten los desplazamientos en Granada, Almería y Valencia. Pues en esas vacaciones de Navidad hay viajes por carretera, pero también al extranjero. En Indonesia seguimos pendientes de las novedades de la búsqueda de 4 miembros de una misma familia valenciana que han desaparecido después de que naufragase la embarcación turística en la que viajaban este viernes. Los desaparecidos son el entrenador del Valencia Fútbol Club Femenino B y sus 3 hijos de 9, 10 y 12 años. Radio Valencia, Adrián Sánchez, buenas noches. ¿Qué tal, Aida? Buenas noches. La familia, una pareja y 4 niños, iba a bordo del barco que ha naufragado entre Bali y la isla de Komodo. La mujer y la hija pequeña han sido rescatadas. Los otros 3 niños de 9, 10 y 12 años han desaparecido junto al padre, que tiene 44 años y que es Fernando Martín, entrenador del segundo equipo femenino del Valencia Club de Fútbol. Las autoridades locales apuntan a un fallo en el motor y al intenso oleaje como las causas del accidente. El abuelo de los niños, Enrique Ortuño, ya ha podido hablar con su hija. Le ha explicado que el barco se partió en 2, momento en el que ella perdió de vista al resto de su familia. Ortuño ha
agradece a las administraciones el apoyo ofrecido. Han sido capaces en poco tiempo de ponerme al hilo de la situación y comentarme todo al minuto. Las autoridades le han admitido que hay pocas posibilidades de encontrarlos con vida, aunque van a seguir buscando 2 o 3 días más. El Valencia ha lamentado lo ocurrido. También la Asociación de Hosteleros ha trasladado el apoyo a los allegados, ya que la familia regenta un conocido restaurante del Paseo Marítimo de Valencia. Y añadimos a esta portada los deportes. Tenemos larguero a partir de 1:30. Héctor González, buenas noches. ¿Qué tal, Aida? Buenas noches. El protagonista del día en el fútbol español es Isco, el jugador del Betis, que va a tener que pasar por el quirófano para operarse de la lesión en el tobillo derecho que sufrió ya hace un mes y que le tendrá fuera de combate hasta febrero. Además, ha sido un sábado con fútbol en Inglaterra. Han ganado los 3 primeros equipos de la tabla, entrenados todos por españoles: el Arsenal de Arteta, el City de Guardiola y el Aston Villa de Emery. Y también sigue en marcha la Copa África, segunda jornada de la fase de grupos, donde hoy se han visto las caras varias de las favoritas: Senegal y República Democrática del Congo, que han empatado a 1, y Nigeria y Túnez, con victoria para los nigerianos por 3-2. Héctor, gracias. Hasta luego. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acaba de confirmar que finalmente esta tarde-noche se ha comunicado con varios líderes, sin concretar cuáles, aunque estaban previstos Zelensky, Trump y otros líderes europeos, antes de la reunión que mantendrán en persona mañana Zelensky y Trump en Florida para intentar buscar un acuerdo de paz para Ucrania. El que también se ha pronunciado esta tarde públicamente es Vladimir Putin. Desliza el presidente ruso que si Ucrania no cede para alcanzar la paz por vía diplomática, ellos no tienen ninguna prisa en terminar con la invasión y que seguirán atacando. María Ibáñez, cuéntanos. El presidente ruso ha cargado contra Kiev. Dice Putin que no tiene prisa por resolver el conflicto por medios pacíficos. Marca terreno de esta manera ante la resistencia de Zelensky a las exigencias que impone el Kremlin y advierte: Rusia resolverá el conflicto con una operación militar especial. A Florida llegará en las próximas horas Zelensky. Se reunirá con el propio Trump mañana a las 3 de la tarde, hora peninsular. Debatirán aspectos claves como el futuro de la central nuclear de Zaporilla o las garantías de seguridad que Washington está dispuesto a otorgar a Ucrania una vez finalice la guerra. Antes de ese viaje, Zelensky ha pasado por Canadá, se ha reunido con su primer ministro, que ha prometido más de 2.000 millones de dólares en ayuda adicional a Kiev. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea ha confirmado contactos con el mandatario ucraniano y con otros líderes europeos para preparar el encuentro en Florida con Trump. Zelensky ha indicado que en el caso de que se actualicen los enfoques del plan de paz, antes de tomar una decisión se va a comunicar con la población ucraniana porque es la que tiene la última palabra, dice, ya sea a través de un referéndum o de ciertos cambios legislativos. Se comunicará Zelensky con su población. Un Zelensky que ha recordado esta tarde, a través de sus redes sociales, que Moscú ha rechazado las propuestas de alto el fuego incluso en Navidad y que está intensificando sus ataques con misiles y con drones. Unos ataques que hoy han provocado más de 40 heridos, han matado a al menos una persona y han dejado a decenas de miles de personas sin calefacción o en electricidad. Esos ataques se han producido en la capital ucraniana en su inmensa mayoría y los heridos se registran en su inmensa mayoría también en Kiev. Natalia Santamaría, ¿qué más sabemos? Buenas noches. Los ataques rusos de esta noche en Ucrania, con más de 500 drones, han afectado principalmente a Kiev. Allí han sufrido apagones y cortes de calefacción en más de 2.600 hogares y de 100 escuelas infantiles, de acuerdo a las autoridades locales, en una jornada de invierno que no supera el grado de temperatura. La policía continúa trabajando en la retirada de escombros. Por el momento se han localizado más de 40 heridos y una víctima mortal identificada como un hombre de 71 años. Un ataque que se produce horas antes de las negociaciones para la paz en Ucrania este fin de semana. De la política aquí en España, el Partido Socialista ha vuelto a señalar hoy a Feijóo por las contradicciones con Mazón el día de la Dana. El líder del PP envió a la jueza de la Dana los mensajes que recibió aquella tarde por parte de Mazón, aunque no los que él envió al presidente valenciano. Y esa comunicación la hizo además en Nochebuena, para pasar desapercibido. Mensajes de los que se desprende que Feijóo empezó a recibir información por parte de Mazón a partir de las 8 de la tarde, a pesar de que dijo públicamente que había estado informado en tiempo real de una tragedia que, recordamos, duró toda la tarde y toda la noche. Desde el Partido Socialista, Monse Mínguez hoy califica a Feijóo de trilero. Mentir sobre la tragedia de las víctimas le inhabilita para liderar nada. Ha sido una falsedad deliberada que ha cometido el señor Feijóo y que lo convierte en cómplice necesario de una negligencia criminal que hemos vivido en
Valencia. Esto convierte al señor Feijóo en un verdadero trilero. La socialista también ha criticado la dependencia del PP con la ultraderecha de Vox, una dependencia que se ha vuelto a confirmar en lugares como Extremadura. En el PP, sin embargo, Cuca Gamarra prefiere no fijarse en su necesidad de pactar con los ultras, sino en el hecho de que son ellos, dice, los que ganan elecciones. Cada vez que se vota, el Partido Popular crece. Feijóo gana apoyos, mientras Sánchez se ha convertido en una máquina de perder elecciones. La victoria del Partido Popular en Extremadura es el reflejo de algo más profundo, y es el crecimiento sostenido del Partido Popular frente al desgaste irreversible del Partido Socialista. Un desgaste que va a continuar, sí, va a continuar en Aragón, en Castilla y León y en Andalucía. Precisamente de cara a esa carrera electoral que ya está en marcha, Aragón ha cerrado ya su puzzle con el pacto, con el plazo para la presentación de candidaturas ya cerrado, y al contrario de lo que sucedió en Extremadura, la izquierda, a la izquierda del PSOE, no va a concurrir a las elecciones del 8 de febrero junta. Vamos a Zaragoza, Fabián Barca. Solo dos partidos lograron ponerse de acuerdo para concurrir juntos, Izquierda Unida y Sumar, que esta mañana hacían oficial esta unión. Sin embargo, el partido que creó Yolanda Díaz no tiene caras visibles aquí en Aragón, pero por el momento Marta Bengoechea se ha convertido en la candidata y ha asegurado que han luchado por la coalición. Será difícil, partimos de una situación, y todas lo sabéis, en la que hemos ido por separado. Esto sería inédito si hubiéramos conseguido una unidad a 4. Junta Aragonesista y Podemos se desligaron ayer de esta coalición. Los aragonesistas ni siquiera estuvieron presentes en la última negociación. Pilar Alegría, la candidata socialista, lamentaba esta mañana el fracaso de las negociaciones porque, señala, tienen un contrincante común. Es bueno que la izquierda pueda ir unida. El adversario está muy claro. Para la izquierda, para los progresistas en esta comunidad autónoma, está en el Partido Popular y en Vox. Por su parte, el popular Jorge Azcón todavía no ha presentado sus listas por las 3 provincias aragonesas. En Extremadura, el Partido Popular de María Guardiola sigue en conversaciones con los ultras de Vox para conseguir que salga adelante su investidura, porque, recordamos, los populares se quedaron en las elecciones a 4 asientos de la mayoría absoluta y el partido de Abascal se disparó. Ahora los de Vox están pidiéndole a Guardiola que pase por el aro con temas que en el pasado ella planteaba como sus líneas rojas, como por ejemplo la violencia machista. Vamos a Mérida. Ana Gaviro, cuéntanos. Eliminar el Instituto de la Mujer o la perspectiva de género en el currículum educativo, prescindir de las ayudas a asociaciones que trabajan por la igualdad o la protección de las mujeres víctimas de violencia o la derogación de la ley LGTBI son algunas de las medidas que Vox ha estado defendiendo durante la exigua legislatura extremeña y que están reflejadas en el documento con el que la formación pretende negociar ahora la investidura de Guardiola. El campo es el otro gran caballo de batalla de los de Abascal, que propugnan el total rechazo al Pacto Verde Europeo. ¿Quiere seguir en las políticas que ahogan el campo extremeño o quiere hacer políticas que de verdad salvaguarden el campo extremeño y encima denuncien el Pacto Verde? Son palabras de José Antonio Fuster, portavoz nacional de la formación, ya que de momento en Extremadura los diputados electos de Vox no han vuelto a realizar ninguna declaración pública desde la noche electoral. En Cataluña, la Generalitat ha actualizado esta tarde el número de personas migrantes que están durmiendo atendidas gracias a las entidades sociales. De las 400 personas a las que el Ayuntamiento de Badalona de García Albiol echó de un instituto abandonado en el que se refugiaban, 147 de esas 400 han sido ya realojadas. El resto se las apañan como pueden, muchos de ellos viviendo en la calle. Radio Barcelona, Sergi López. Son decenas las personas que siguen todavía bajo el puente y cada vez con mayores problemas, por ejemplo, con enfermedades de las que no se recuperan en unas jornadas de frío y lluvia intensa en Cataluña. En este contexto, la oposición en bloque del Ayuntamiento de Badalona pide al alcalde del PP, García Albiol, que active la Operación Frío para proteger a estas personas. Es algo que ya hicimos nosotros en el 2020, por primera vez a la historia de Badalona, con un contrato público, y ahora nosotros vamos a insistir, aunque Albiol y su equipo no quieran hacerlo, porque es una cuestión de derechos humanos. Es Aida Llaurado, jefa de filas de los comunes en el Ayuntamiento de Badalona. Por su parte, las asociaciones que ayudan a los desalojados piden a la Generalitat que active algún plan para darles cobijo. Ya hubo una primera ronda para realojarlos, pero algunos lo rechazaron porque era un plan temporal y suponía tener que abandonar Badalona, donde tienen amigos o trabajo.
Hace más de 100 años, la radio comenzó a escribir su historia. Una historia de servicio, de cultura, de información y de compañía. Hoy celebramos un siglo de compromiso con la sociedad, con la voz de quienes han encontrado en la radio un espacio de expresión y conexión. Los artistas. Aitana. La radio como que siempre nos ha unido mucho a poder tener esa fuente de información tan valiosa que no nos abandona, incluso en un apagón. 100 años después, la radio sigue siendo un medio que emociona, que impulsa la creación y que sigue dando valor al talento. Gracias a quienes la escuchan, la hacen y la sienten. Sigamos construyendo juntos el futuro de la radio. Hijo, ¿has venido? Sí. ¡Ay, qué ilusión! Y llevo el jersey que me regalaste. ¡Pero qué ilusión! Y tú eliges dónde ver las campanadas. ¡Qué ilusión! Y he traído las uvas. Anda, qué ilusión. Sin pepitas, para no atragantarnos. ¡Ay, qué ilusión! Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero cupón extra de Navidad de la ONCE, con 90 premios de 400.000 euros por solo 10 euros. ONCE, ahora y siempre bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Hora 25. Aida Bao. Al menos 3 comunidades autónomas de nuestro país reconocen que están dando citas para ir al médico de madrugada, en mitad de la noche, a pacientes de la sanidad pública. Se lo estamos contando hoy en la cadena SER. Almudena Lopesino, buenas noches. ¿Qué tal, Aida? Buenas noches. Son Cataluña, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid. Y lo están haciendo con pacientes, Almudena, de todas las edades, desde personas mayores a gente de mediana edad o jóvenes. Y las citas que se hacen en hospitales públicos o en la sanidad privada, que tiene un concierto y se hace cargo de la atención a pacientes de la pública, son para hacer resonancias, por ejemplo, pero también son citas de enfermos que reciben, por ejemplo, un tratamiento contra el cáncer, ¿no? El Departamento de Salud de Cataluña asegura que todos los centros que forman parte del Siscat, incluyendo los de gestión privada con los que hay concierto, pueden dar las citas a la hora que quieran para, aseguran, optimizar recursos. A Uri le dieron a las 3 de la mañana para una resonancia. Y me dieron para un viernes a las 3 de la madrugada. Tengo la suerte que voy con moto, pero si no... era en la otra punta de donde yo vivo. A la mujer de Vicente le ha pasado 2 veces este año. Para hacerse resonancias magnéticas a las 2 y a las 3 de la madrugada. El Servicio Catalán de Salud asegura que no interviene en la organización de estas citas. En Madrid hay 5 hospitales que gestionan empresas privadas, 4 en manos de Quirón y 1 más gestionado por Rivera Salud. Comisiones Obreras en esta región asegura que tienen constancia de que se están haciendo pruebas diagnósticas en centros privados o concertados de madrugada. Samuel Mosquera es responsable de sanidad del sindicato. La atención a la población local se retrase en pos de que haya que beneficiar a pacientes que vienen de fuera precisamente para cobrar ese plus y acceder a él. En Castilla-La Mancha no se da cita de madrugada. En clínicas privadas solo lo hacen, aseguran desde la Consejería de Sanidad, en los hospitales públicos. Hice una prueba de resonancia en el Hospital Universitario de Ciudad Real. Creo recordar que fue en torno a las 2 o las 3 de la madrugada. Ángel Luis tuvo que desplazarse con su coche varios kilómetros de madrugada. Almudena, ¿esto de dar citas para ir al médico en plena madrugada es legal? Lo es siempre que existan convenios entre ambos sistemas, el público y el privado. Y esto es controvertido porque parte del dinero público paga los servicios que ofrece la gestión privada. Según datos del Ministerio de Sanidad, en 2023 la financiación pública cubrió el 34,6% de las estancias hospitalarias y el 17,6% de las altas registradas en centros de gestión privada. Tienen esta información ampliada en cadenaser.com, una información que hemos elaborado gracias a la red de emisoras de la cadena SER. Hablamos ahora sobre una realidad que se vive en la educación pública de nuestro país, que es la de la integración de los niños extranjeros. En cada comunidad autónoma hay un modelo distinto, pero todas tienen en común que cuentan con aulas enlace. Son clases en las que a los alumnos que no hablan nuestro idioma se les enseña castellano y se les enseñan las rutinas escolares. En la inmensa mayoría de España, los niños alternan el aula enlace con las clases con el resto de compañeros. Pero en la Comunidad de Madrid se les aparta durante periodos que van de los 9 a los 15 meses y es después cuando estos niños extranjeros se mezclan con el resto de compañeros. Una realidad, la de las aulas enlace, muy complicada porque los profesores explican que se ven en la misma clase niños de distintas edades y niveles educativos y a veces incluso con decenas de nacionalidades distintas mezcladas en el mismo aula. John Jiménez. La semana que viene, ¿vale? Cuando hablas, Cuando hablo, no entiendes.
Todos los alumnos de esta clase son migrantes. Han llegado a España hace menos de un año y no conocen bien la lengua castellana. Están en lo que se conoce como un aula de enlace, un aula ad hoc en la que están los alumnos que acaban de llegar y no saben español. Este es el modelo de la Comunidad de Madrid, donde el alumno solo está unas pocas horas con el resto de su grupo. El resto del tiempo está fuera, en un aula aparte. En el resto de las comunidades autónomas el protocolo es otro. El alumno no sale del centro, se mantiene en el mismo aula, se saca menos horas del aula y tiene más interacción con sus propios compañeros. El que habla es Pedro González de Molina, es profesor de instituto y dirigió el informe sobre segregación escolar de Comisiones Obreras, unas aulas de enlace ¿Alguien me quiere decir la primera frase? En las que pueden convivir incluso decenas de nacionalidades distintas. En esta en la que nos encontramos en Madrid son un total de 14 alumnos de 9 nacionalidades diferentes y tienen entre 13 y 17 años. Una mezcla de perfiles a la que tienen que hacer frente los docentes. Muchos días te vas frustrado porque podrías haber hecho las cosas de forma diferente, pero no puedes. Porque es Beatriz Castejón, tutora del aula de enlace del Colegio Jaime Vera de Madrid. Maurilo, otro alumno, cuenta que cuando llegó solo hizo amigos migrantes como él, pero que ahora que ya va al aula ordinaria empieza a sentirse más integrado. Más parte del colegio. He hablado con otras personas que desde pequeño ya hablan español. Y relacionarse con otros alumnos que sí hablen castellano es parte esencial también del aprendizaje del idioma. La enseñanza lingüística es un proceso que se produce por dos vías, por la socialización y por el aprendizaje de la lengua. O sea, la exposición a la lengua es necesaria para que tú mejores. El curso pasado en España, según el Ministerio de Educación, casi un tercio de los 8 millones de alumnos que estudian en los colegios e institutos de nuestro país son migrantes. Y la falta de herramientas, como apuntó el informe PISA, se refleja en los datos. Los alumnos migrantes tienen el doble de posibilidades que un nativo de repetir curso. Si tu negocio necesita el boca a boca, pásate al de boca en boca. Entra ahora en serpublicidad.es y verás qué fácil es dar a conocer tu negocio. Diseña tu campaña a medida, elige precio y la emisora local donde quieres que se escuche. Serpublicidad.es. Tu negocio en boca de todos. Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido 21.800, serie 42. Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este 1 de enero se celebra el sorteo del cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros. Cómpralo ya. 11. Ahora y siempre, bien jugado. ¿Te has enterado de lo del Congreso? Sí. ¿Y de lo que ha pasado en la manifestación? Claro, lo he visto. Pero no sabes quién ha ganado el derbi. Nosotros. Pero si llevas todo el día reunido, ¿cómo es posible? Conocer la última hora, escuchar los mejores momentos del día actualizados al minuto. La cadena SER les está contando hoy los detalles de los... Y ver en directo lo que está pasando está en tu mano con la app de la cadena SER. Lo que quieras, dónde y cuando quieras. Hora 25. Aida Bao. En Villamanín, en León, está siendo un fin de semana agridulce y de cierta tensión entre los vecinos de esta localidad de algo más de 800 habitantes. Les tocó el gordo porque todos compraron participaciones de la comisión de fiestas, pero alguien de esa comisión se olvidó de consignar un taco de participaciones y hay un número de personas que no tienen premio. Faltan 4 millones de euros y los vecinos han llegado a un acuerdo que esperan que no se rompa. ¿Cuál es, Belu Jiménez? Después de casi 4 horas de reunión, la comisión de fiestas de Villamanín y los vecinos afectados pactaron ayer que la comisión, la que cometió el error, renuncia al premio de sus papeletas, es decir, que no cobre nada del premio. Pero con eso no les llega para cubrir los casi 4 millones de euros que faltan y han acordado además que se deducirá un pequeño porcentaje al resto de papeletas ganadoras para que nadie se quede sin cobrar el premio, aunque no sea en su totalidad. El problema, según dicen varias personas de la comarca, es que este acuerdo es muy frágil y temen que haya vecinos que quieran romper el acuerdo y acudir a los tribunales. Álvaro Barreales es el alcalde de Villamanín. Los que te conocen y te hablan, pues la mayoría sí te cuentan y que no, es un error, los chavales, no vamos a machacarles la vida o meterse en juicios, que al final yo lo que veo que los juicios, los abogados lo que quieren es que haya pleitos, que haya juicios, porque es donde ganan ellos. Si al final
final una manera de traer clientela y decirles, tú tranquilo, que yo te garantizo que vas a cobrar. Y a lo mejor el problema se ha generado a raíz de un fallo de la Comisión de Fiestas que por un despiste dejó sin consignar 50 participaciones que sí habían vendido, pero que no tenían décimos de respaldo al no consignarlas. Lo explicaba en declaraciones a la SER Ezequiel, el dueño del bar de Villamanín. Después de haber hecho todo y cerrado todo, al día siguiente apareció una matriz entera que se había vendido, pero no se había llevado a entregar para respaldarla por los décimos. Y son 10 décimos que no existen para respaldar esas participaciones. Y claro, faltan 4 millones para poder pagar los premios a todo el mundo. Exigen responsabilidades a una comisión que está formada sobre todo por chicos jóvenes, veinteañeros del pueblo, que recaudaban dinero para las fiestas. Ezequiel cuenta que ahora toda la alegría del gordo se ha transformado en un ambiente de tensión. Pues muy mala, muy negativa, muy mal, porque ayer la gente de la comisión intentó explicar lo que había pasado. Pero claro, esto es dinero y la gente se cabreó muchísimo, se hicieron muchas responsabilidades a la comisión. Muchos creen esta versión, la de que ha sido un despiste y no una intención de quedarse con el dinero, ya que la comisión solo hubiera sacado 50 euros de este taco, 1 euro de donación por cada papeleta vendida. La esperanza de vida ha alcanzado recientemente en España los 84 años de media, una cifra nunca alcanzada antes. En el caso de los hombres llega a los 81 años y en el de ellas la media supera los 86. El caso es que aunque cada vez duremos más, de lo que no nos desprendemos es de las crisis de los 30, de los 40, de los 50. Cumplir años, especialmente cuando hacemos una década más, para muchos sigue siendo una carga psicológica y no una alegría por haber llegado hasta ahí. Adrián del Pozo. A algunos les pasa al soplar la primera vela que empieza por 3. Qué mala es la crisis de los 30. A otros con la vela del 4. Tienes que guardar un poquito de neurosis para la crisis de los 40. Y a otros... Yo creo que es la crisis de los 40. ¿Todavía? Pues supérala, porque se te va a juntar con la de los 50. A otros se les alarga demasiado. Sea como sea, que el cambio de década provoca muchas veces una crisis es algo muy real. Elena Daprá es psicóloga. Las cifras redondas al final funcionan como espejo psicológico, ¿no? Nos obligan a mirar atrás, a medir resultados y proyectar futuro. La verdad es que es un mecanismo muy sano si lo usamos para ordenar y no para castigarnos. Esto es importante. Y no es algo individual, o al menos no totalmente. No es como la ansiedad o la depresión o cualquier otra afección de salud mental. ¿Por qué? Porque tiene un fuerte componente social. Luis Miller es sociólogo del CSIC. Son crisis que están construidas socialmente, es decir, no son cuestiones biológicas o cuestiones estrictamente personales, son crisis que no vienen, por así decirlo, impuestas desde la sociedad. Y en una sociedad como la nuestra, estas crisis se asocian a uno de los grandes temores de Occidente: crecer, cumplir años, ir haciéndose mayor. Vivimos en una sociedad en la que al final lo joven es lo bueno y lo bello. Lo que hace que envejecer se viva como una pérdida, como una decrepitud y como al final algo malo, ¿no? El hecho de que nos duela tanto cumplir años es porque tenemos la juventud como el momento más importante de nuestra vida. La crisis o la reflexión que llega al ir cumpliendo años se puede agravar si al echar la vista atrás no has cumplido las cosas que la sociedad te impone que cumplas: hijos, casa, boda. Nos basamos mucho en esta cultura en lo que hacemos y no en lo que somos. Por tanto, no cumplirlos puede generar vergüenza, duda de identidad o sensación de fracaso. Sea como sea, es posible que esta crisis llegue. Si lo hace... Lo útil es escuchar la incomodidad en lugar de anestesiarla. Escribir, pedir ayuda a profesionales, revisar creencias, actualizar nuestros valores, diseñar pequeños cambios. Eso es lo que hay que hacer. Y lo que no conviene es reaccionar impulsivamente, romper todo, compararse sin filtros o idealizar alternativas mágicas. Esto de tengo una crisis y me voy al extranjero, me voy a vivir a otro sitio y corto por lo sano. Esto no funciona, porque la crisis al final te persigue a ti también, estés donde estés. Así que ya sabes, si acabas de cumplir los 30, los 40 o los 50 y estás pensando en comprarte una moto, raparte el pelo, operarte los párpados o mudarte a Bali, quizás mejor que lo pienses 2 veces y esperes a ver si a los 31, los 41 o los 51 ya lo ves todo un poco más claro. Y vamos a ir despidiéndonos, pero antes... Antes vamos a irnos de nuevo a Andalucía en directo. Recordábamos que en la provincia de Málaga está activado un aviso rojo de la EMET por esas lluvias fuertes. Jaime Navarro, creo que tenemos una última hora, ¿no? Hay localidades que ya se están inundando.
Sí, buenas noches. Hasta ahora la situación es muy complicada. En la provincia de Málaga, en la comarca del Guadalhorce, el aviso rojo que se mantendrá hasta la mañana del domingo está provocando inundaciones en numerosas zonas de la provincia, entre ellas el municipio de Cártama, donde ahora mismo, según nos ha comentado el alcalde Jorge Gallardo, hay 6 personas atrapadas en una vivienda y lo que más echan en falta, no por ausencia de efectivos, sino por actuaciones en otras zonas de la provincia como Coín, es los efectivos de bomberos. Gracias, Jaime. Gracias. Iremos actualizando la situación meteorológica a lo largo de la noche en los boletines informativos. También si sucede algo importante en el larguero, con el que los dejamos ya. Tengan buena noche. Nos vemos mañana. Nos escuchamos mañana. Adiós. Hora 25. Aida Bao.